Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Melodías de Palabra, el podcast donde vamos a explorar las voces y melodías que dan vida a la música y al doblaje. Soy Cris Puello, su anfitrión, y hoy estamos emocionados de presentar a un invitado muy especial que nos va a compartir su historia única y pasión por el doblaje. Hoy les presentaremos a un joven talentoso que ha demostrado que la edad no es un impedimento para sumergirse en el emocionante mundo del fandub. Con tan solo 16 años y viviendo en México, Armando, también conocido como Hermanduz, ha dejado una marca en el arte de dar voz a personajes de ficción. Armando comenzó su viaje en el doblaje por su cuenta, probando su voz y habilidades. Luego, junto a un ex compañero de secundaria, exploró aún más este emocionante mundo. Actualmente forma parte de un proyecto en el grupo de Fandubers y está inmerso en su propio proyecto, se podría decir, de Ski por Family. Estamos emocionados de conocer su perspectiva y su experiencia en el mundo del doblaje. Bienvenido a Melodías de Palabra, Armando. Primero que nada, cuéntanos un poco, ¿qué te inspiró a entrar en el mundo del fandub? Pues bueno, creo que yo empecé como todos, o bueno, al menos a los que nos gusta el anime, que era que cuando veías anime en japonés, pues como que tú intentabas imitar las voces, ¿no? Como para sentirte el personaje. Y en específico, de hecho, por esto empecé los fandubs. Yo recuerdo que cuando era más chiquito, cuando tenía 14 años, tenía la voz muy como chillona, pero ya medio grave. Entonces se me parecía mucho a un personaje llamado Subaru del anime de Re:Zero. Y yo me acuerdo que cuando me di cuenta de esto, pues empecé como pues a hacer eso, ¿no? De que silenciaba el video y empezaba a leer los subtítulos y así, ¿no? Así estuve Sí. haciendo unos cuantos con aplicaciones como CapCut o no me acuerdo qué otra de los editores. Y pues ves que veníamos saliendo de pandemia, ¿no? Hace 2 años. Entonces pues tenía mucho tiempo libre porque pues no dejaban mucha tarea cuando iba en la secundaria. Como tal, un fandub, como se podría decir fandub, también lo hice a esa edad con estos tipos de editores, pero no lo publiqué, era para mí. Después, bueno, así me aventé todo un año, ¿no? Cuando entro a tercero de secundaria, conozco a una nueva chica que pues vamos a ponerle Camila, ¿no? Para no revelar su Sí. identidad. Esta chica resultó ser muy otaku y también le gustaba ese anime, ¿no? Entonces como que congeniamos muy bien y con ella fue que inicié mi carrera de fanduber. Porque un día estábamos platicando y ves que estaba la tendencia de TikTok, ¿no? Entonces me sugirió que hiciéramos una cuenta, ¿no? Y ahí subiéramos cualquier cosa de fandom. Pues la verdad yo acepté porque también tenía esa como tipo fantasía de hacer doblaje. Y pues así empezamos, ¿no? Nos aventamos todo lo que sería ese año haciendo fandoms que la verdad debo admitirlo eran de muy mala calidad, de que el audio se oía horrible, el video ni siquiera iba continuo, cosas así, ¿no? Pero esto la verdad me ayudó a ganar mucha experiencia actualmente. Y pues, ¿qué te digo? Seguí con ella otros 20, como que serán unos 4 meses después de que salimos de la secundaria. Porque todavía nos tocó en la misma prepa, ¿no? Pero por cuestiones, pues ya de problemas personales entre ella y yo, pues dejamos de ser amigos y pues eliminamos la cuenta, ¿no? Y pues este año, de hecho, fue que volví al fandom por otro anime. No sé si lo ubiques, se llama Oshinoko. Me suena. Y pues la verdad, con la voz que tengo ahorita siento que le queda un poco al personaje, ¿no? E inicié, ¿no? Y yo dije, si voy a volver va a ser con algo grande, ¿no?
Y entonces intenté Claro. hacer el doblaje de todo el anime. Que curioso porque no pude, por una razón u otra, ya no podía ni grabar ni pedirle a los demás que grabaran. Y ahí fue cuando entré al grupo de Fandubs. Y pues ahí fue donde empecé a hacer la carrera ya profesional, si podríamos llamarlo así. De que me compré un micrófono, y he participado en varios proyectos, como el que te mencioné, de Spy por Family, que está en Mm. producción. Y actualmente estoy intentando retomar el de Oshinoko. Ya estoy consiguiendo guión, el chico que hace la edición de las voces, todo eso. Eso sería a grandes rasgos mi historia. Una historia bastante, bueno, para la poca edad que tienes y que tomaste, por decirlo de alguna manera, esa, como que ese pie derecho de practicar por algo, así sea de mala calidad en ese entonces, por lo menos tú mismo te diste cuenta que te ayudó, ¿no? A mejorar, a aprender y ver los errores para cuando ya te toque algo ya de pronto ya más, pues decirlo así, serio en el mundo del fandom, de ya un proyecto como tal en el cual tú dices, bueno, ya yo me siento preparado para hacer de pronto un anime completo, de darle voz a un personaje en específico durante toda una temporada. Me sirvió toda esa práctica que yo hice cuando era más joven, por decirlo así, que tenía menos edad. Y, y como todo en la vida, siempre tenemos nuestros pequeños errores, ya sea por la edición, ya sea de pronto por la interpretación, porque cuando uno comienza por primera vez, que me imagino que te tuvo que pasar, cuando uno comienza por primera vez, ya sea por lo que más, creo que el problema más grande es lo del lip sync y la interpretación, si no me equivoco. Sí, de hecho, es un poco difícil al inicio. Es lo más complicado, lo que es la interpretación y el lip sync. Ya cuando manejas el lip sync, te viene lo más complicado, la interpretación. Y ahí es donde yo quiero de pronto ampliar un poco ese tema. Antes de meternos de lleno a otras preguntas, me gustaría saber cómo manejas tú la preparación cuando vas a interpretar a un personaje. Mira, tengo un método y es que, de hecho esto viene desde que hacía la cuenta con mi amiga. Y es que mira, lo que a mí pasa es que a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Contemporánea, ya sabes, Alemania, Rusia desde entonces. Entonces yo lo que hacía era agarraba los discursos de los líderes y los traducía. Y empezaba yo a hacer el discurso para aprender a meterle sentimiento, ¿no? Para que mi voz no se escuchara tanto de robot, yo la utilizaba. Y así aprendí a darle un poquito más de sentimiento, ¿no? Y eso lo sigo utilizando, ¿no? Cada tanto busco un discurso político, ya sea de mi país o de la historia, y con diferentes tipos de tonalidad, ¿no? Chillona y demás. Porque además, como es con entusiasmo, ¿no? Para convencer a la gente, a esto también te ayuda, porque, pues claro, a la hora del doblaje tienes que ocultar si tienes miedo, etcétera, etcétera. Entonces también, aparte de eso, te ayuda para tener un poquito más de control sobre el sentimiento a la hora de, pues, de hacer el fandom, ¿no? Y no te tardes tanto haciendo las escenas. Así es, esa parte la entiendo. Y sí, tienes razón, obviamente siempre es bueno, antes de uno tomar un papel o hacer como la voz del personaje, siempre es bueno poder practicar antes de ya entrar de lleno con el personaje al que se le va a dar voz. Imagino, y estoy seguro que en su momento lo habrás hecho, de que cuando te toca prepararte para un personaje que te dieron, pues lo que tú haces es prepararte. Me imagino que no sé si tendrán guión cuando te dan algún guión para un personaje o viendo alguna escena del personaje. Efectivamente, casi siempre busco, o bueno, cuando desconozco de los proyectos, casi siempre busco y pues también de ahí me apoyo, ¿no? Aparte de lo de los discursos, también de ahí me apoyo para ver la forma de la voz del personaje.
Me parece muy bueno tu forma, ¿no? De poder ir aprendiendo poco a poco y tomarlo para cuando vas a ser un personaje. Pero cuéntanos, tomando en cuenta lo anterior, valga la redundancia, ¿qué es, qué es lo que más disfrutas a la hora de hacer fandubs? Pues yo creo que lo que más disfruto sería el representar, ¿sabes? No como tal el darle la voz, sino el representar, ¿no? Que tú seas parte ahora de esa historia y del personaje. Sí. Eso, eso sería bueno, desde mi perspectiva, lo más bonito, ¿no? Porque Ujú. incluso si no te gusta, ya tienes algo como para sentirte orgulloso, ¿no? De que, wow, hice esto, soy parte de algo. Y pues ni hablar, ¿no? Cuando conoces la serie que vas a doblar y te gusta, pues aún más, ¿no? En especial si es de tu personaje favorito, ¿no? Es muy Claro. emocionante cuando pasa eso. Y estoy seguro que en algún momento tú tuviste que disfrutar ese momento de por cosas de la vida, ¿no? Llegar a un proyecto en el cual encuentras al personaje, ¿no? Que como tú comentas que te Ujú. gusta y casualmente te dan la oportunidad de doblarlo. Sí, Tiene que ser algo que no te lo imaginas. Ahora pongamos eso a algo más profesional. Imagínate que te toque hacer ese personaje pero de manera más profesional. ¿Cómo lo tomarías? pues la verdad es que, de hecho, ya me había pasado algo tipo así, porque yo estaba antes en una tipo, ¿cómo sería? Una tipo comunidad donde se hacían fandubs, ¿no? Y precisamente me pasó esto, pero yo no pensaba que me iban a dar el papel, o sea, solo audicioné porque sí, igual fue este año. Y sí se sintió muy bonito y pues la verdad es que como yo me lo tomé fue como de que, la verdad sí dejé mucho el sentimiento aparte porque pues, o sea, es mi personaje favorito y esto lo va a ver mucha gente, no puedo fallar. No es como lo que yo hago que pues es para mí, ¿no? O sea, sí tengo que decirlo bien. Se podría decir que de forma profesional sí me tomo los trabajos un poquito más en serio. Ya no es tanto por la emoción, sino por el trabajo bien hecho. No, eso está bien, porque como se dice, ¿no? A pesar de que algo te afecte, de que algo te haga sentir feliz o triste, ¿no? Y tú Ujú. quieras expresarlo, pues ya cuando te toca hacer tu trabajo como tal, vamos a llamarlo así de esta manera, pues tienes que dejar todo aparte, porque ya no, no se trata simplemente de ti, sino de hacer algo muy bien. Ya, esto en cualquier ámbito laboral, por decirlo de alguna manera. No Ujú. lo vamos a tomarlo tan así, pero como un ejemplo de que Ajá. sea lo que sea, pues en su momento te tocará apartar todos esos sentimientos por hacer algo muy bien, ya sea que estés triste o que estés feliz, porque sería muy raro, pongámoslo así, que de tanta emoción que tengas, de tanta emoción que sientas, pues lo termines expresando en el personaje y supongamos que por ejemplo hay una escena triste y tú estés demostrando felicidad donde no debería. Y sería bastante curioso. Ajá. Sí, y de hecho sería de muy mal gusto para cualquiera. Exacto. Pero hablando del tema, del proceso de lo que es el fandub y de los proyectos que has participado, hablemos ahora de, de Speed por Family. ¿Cómo fue Ajá. tu participación? Cuéntanos esa experiencia en este proyecto que estás haciendo. Pues mira, todo comenzó porque vi la publicación, ¿no? En el grupo. Decían que querían Ujú. hacer un tipo fandub, pero con modismos mexicanos, ¿no? De Spy por Family. Y la verdad Ujú. es que a mí me gusta mucho esa historia, así que decidí participar, ¿no?
La verdad fue todo un proceso que me aceptaran, no te lo voy a mentir, porque el chico sí se tardó mucho en responder, no tenía demo como tal, en ese entonces todo tenía ya un sonido de mis trabajos. Entonces, como conseguir algo así con mi voz y que se acople a un personaje para que se vea que sí puedo imitar los sentimientos fue difícil. Ya literalmente tuve que hacer un fandom desde cero, sin música y con subtítulos para que se vea la buena interpretación. Después, ya cuando me aceptaron, me unieron a un grupo de WhatsApp y ahí empezaron a mandar los proyectos, ¿no? De quién iba a hacer tal cosa y así. Como tal, y de hecho eso creo que es importante decirlo, a mí me tocó un personaje pues que es principal pero que parece un poquito tardío en la serie. Creo que en el episodio 8 de 23. Entonces, pues aparte del personaje que todavía está pendiente que me manden los diálogos, he estado ayudando como extras. Y si bien ya he hecho una de las partes de mi personaje, la verdad es que todavía no está completo por unos problemas que han pasado con los personajes principales que no envían sus diálogos a tiempo. Sí, entiendo. Es un problema a veces complicado que algunas personas en este tipo de proyectos a veces se tardan, ya sea por problemas familiares o problemas personales. Ujú. Y además pues nos afecta a los demás, ¿no? Exacto. Creo que hay que saber, aquí es donde entra que hay que saber manejar su tiempo en cada ámbito para poder, para no tener problemas, ¿no? Saber manejar y administrar cada uno su tiempo. Sí, de hecho sería lo mejor al iniciar un fandom, que primero veas si tienes tiempo disponible y si vas a tener tiempo disponible, si no pueden cruzarse problemas. Claramente pues siempre van a haber problemas, ¿no? Pero sí sería lo ideal mínimo intentar que no haya un detenimiento como tal. No, eso que tú dices es correcto. Y obviamente, y como te comento, o sea, ya tienes que saber que si tú vas a hacer un proyecto, pues obviamente tienes que tener un día específico, por decirlo, ¿no? Que tienen que mandar los audios tal día, entonces pues ya tú tienes que organizarte en tu trabajo y decir, bueno, entonces voy a hacer esto y voy a tener el día libre, porque si te avisan con tiempo, pues ya tú debes saber que debes estar organizado para ese día. Efectivamente. Y pues sí, efectivamente. De hecho, algo que a mí no me gusta precisamente es eso, la impuntualidad. Y no solo en el fandom, en cualquier cosa. La verdad no es de mi estilo. No, claro, obviamente todos en algún punto tenemos que sentirnos incómodos o, o, o no lo vemos de forma correcta la impuntualidad en cualquier ámbito. Porque ya si tú estás haciendo tus cosas para que todo salga bien, pues eso te termina afectando a ti. Ya, porque si otra persona no entrega lo que tenga que hacer, pues terminas de pronto quedando tú terminas quedando mal, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido ese personaje favorito o que ha sido especialmente desafiante de interpretar para ti? Como tal, fueron dos. Uno fue Aqua, del mismo anime de Oshinoko, del proyecto que te había dicho, ¿no? Del que fue más profesional. Y otro fue uno en el que audicioné para otro personaje, pero me terminaron dando la otra voz. Que igual, curiosamente, igual era de Spy por Family. Y es que hay un chico que tiene la voz muy... ¿cómo decirlo? Muy ronca, pero madura a la vez. De hecho, seguramente sí lo ubiques porque ha salido... El que hace la voz en español, la verdad es que sí es un poco famoso en cuanto al doblaje en general. Y pues la verdad es que, pues para mi voz intentar imitar esa voz fue muy feo porque mi voz es... O sea, aunque mi voz sea un poquito
rara, más que nada es profunda, entonces intentar hacer una voz chillona, Sí. pues no me salió tanto. Y tiene que ser complicado. Que ya cuando se trata de imitar, pues ya es un poco más complicado porque si quieres hacer algo, por decirlo, similar a lo que es la voz de ya un personaje que está doblado, tiene que ser un desafío bastante grande. Llegar a esa calidad casi igual. En efecto, en especial cuando no cuentas con el equipo necesario. Por ejemplo, cuando pasó eso, se me acababa de romper un micrófono, entonces estar con el teléfono, la verdad es que sí, o sea, eso no ayudaba en nada para la interpretación, porque de repente se escuchaba feo o muy fuerte, ¿no? Por el micrófono del teléfono. Sí. Bueno, y obviamente sin mencionar que el micrófono del teléfono capta mucho ruido. Sí, O sea, demasiado ruido blanco. cualquier mínimo ruido que capte el micrófono se te va a escuchar en el audio. Ya sea unas pisadas o algo que esté a lo lejos, que medio se logre escuchar, ¡pam!, enseguida el micrófono del teléfono lo capta. Sí, y la verdad es una pesadilla cuando pasa porque tienes que volver a hacerlo todo porque a veces ni siquiera puedes volver a conectar el tipo de voz o el tono de voz. Exactamente. Y no, y obviamente que tú intentas hacer la pausa para regrabar esa parte y no te va a quedar igual que como ya lo hiciste anteriormente. Entonces toca volver otra vez a comenzar. Sí, de hecho eso yo diría que es lo más molesto de el micrófono del teléfono, ¿no? Que siempre tienes que hacer mínimo 3 pistas de lo mismo. Totalmente. Pero hablando de eso, de lo desafiante y, y lo que de pronto se te llega a complicar, ¿cómo equilibras tus responsabilidades escolares con los proyectos de fandub que haces? Pues mira, esto es un poquito sencillo, bueno, relativamente sencillo porque yo desde pequeño he tenido una tipo condición del sueño que hace que siempre me despierte pues en las noches, ¿no? Y la verdad no lo he tratado porque me ha beneficiado mucho, en especial en esto de los fandubs, porque por ejemplo puedo dedicar o toda mi tarde a hacer el fandub y cuando me despierto a hacer mis tareas, o viceversa, puedo hacer mis tareas en el día y ya editarle el fandub en la noche. Y como mi cuarto es silencioso, si podríamos decirlo así, pues tampoco es como que moleste a mi familia o así. En realidad es relativamente sencillo, siempre y cuando te puedas acostumbrar. Bueno, ya tú tienes tu tiempo, por decirlo así, controlado y sabes qué puedes hacer en la tarde y qué puedes hacer en la noche. Uh-huh. Me parece algo increíble y a la vez que tengas la fortuna, ¿no?, de tener un cuarto silencioso. Sí, eso, de hecho, esto fue lo mejor, es la mayor herramienta, yo digo, ¿no? Porque no pasas Claro. vergüenzas y pues el sonido que viene, por ejemplo, de las calles o así no se escucha. Claro, ahí tienes tu espacio que sabes que nadie te va a molestar ni tú posiblemente vayas a molestar a nadie. Exactamente, incluso podríamos equipararlo como con un estudio de grabación. Bueno, eso está muy bien. Pero hablando de las responsabilidades y los proyectos, ¿qué es eso que te gustaría lograr en el futuro, ya además de si tienes la oportunidad de una forma ya más profesional? Pues como tal de fandom me gustaría que pues bueno hacer y terminar bien mi proyecto de Oshinoko, el que te dije que quería retomar, y pues más que nada hacerlo bien, ¿no? Porque la primera vez como no me salió, sí me quedó como esa tipo espina de que ay, no lo pudiste hacer. Y ya más grandes rasgos, pues sí doblar un personaje, porque aparte de la carrera que quiero estudiar, me estoy empezando a Sí, estudiar actuación y pues en actuación viene la especialidad en el doblaje, ¿no?
Entonces, la Claro. verdad sí me gustaría en un futuro, aunque sea darle vida a un personaje de manera oficial y profesional. Y ahora tomando en cuenta lo que has mencionado, cuéntanos cuál sería ese personaje en un futuro, ¿no? Si llegara a ser la oportunidad que quisieras decir, quiero doblarlo como tal y ser la voz oficial. Pues la verdad, actualmente no hay muchos personajes, pero, por ejemplo, Aqua de Oshinoko claramente todavía no tiene doblaje al español, ¿no? Y pues como salió este año, pues muy probablemente en unos 5 años no vaya a tener doblaje. Así que, pues si ya terminara la especialidad en doblaje para ese entonces, me gustaría que fuera él. O por ejemplo, un chico de un anime llamado Kimetsu no Yaiba. Aunque ya Ujú. cuenta con doblaje, me gustaría participar de, aunque sea de un extra, porque pues es una serie que también me gusta mucho. Mm, bueno, pero por lo menos se te puede dar una oportunidad con un extra, quién sabe de aquí a 5 años. Ujú. Pero cuéntanos, tomando lo anterior, esa experiencia memorable o divertida mientras has formado parte de este tipo de proyectos de fandom. Mm, pues la verdad es que no convivo mucho con mis compañeros, si quieres llamarlo así, porque casi todo lo interactúo en privado con el director, ¿no? Del fandom. La única Ujú. vez que sí me he soltado como tal a platicar con los miembros fue precisamente con el de Spy por Family, porque teníamos un grupo para las audiciones, otro general y otro pues normal, ¿no? De anuncios. Pero todos enviábamos nuestra parte al privado, ¿no? Entonces el grupo se quedó como de chisme y pues sí pasé bonitos ratos bueno, sigo pasando buenos ratos, pero es lo que te digo, casi no soy de interactuar, entonces experiencias así divertidas o así durante producción mínimo no he tenido. A la hora de hacer fandub, la verdad es que sí me ha pasado porque por una cosa u otra a veces, o por ejemplo se me sale un gallo, o Sí. cuando estoy en un momento triste y estoy haciendo un fandub de ese momento triste, como que pasaba algo en el entorno y eso me hacía reír. Y ya cuando escuchabas la pista de audio, sí se escuchaba muy raro que primero estuviera llorando y después empezara a reírse el Riendo. personaje. Sí, sí, me imagino que te ha pasado. Bueno, eso es algo que puede pasar normal, ¿no? Que cuando uno está triste y cualquier cosa, por más boba que sea, termina sacándonos una carcajada en momentos que no deberían y que uno no espera. Ajá. Y pues la verdad, sí se ve muy raro, pero a la vez es divertido ya en la pista de audio y con el personaje. Claro, pero me imagino, ¿no? Que en algún momento alguna cosa divertida además de eso le tuvo que pasar, ¿no? Siempre nos pasa algo raro o algo extraño. No necesariamente tiene que ser compartiendo con otras personas, pero intentando hacer el diálogo de un personaje, cuando uno está leyendo de pronto los subtítulos. Pues como tal no fue en, a la hora de estar en el doblaje, pero sí fue mientras me lo aprendía. Y es que como teníamos clase libre y yo tenía un proyecto, ya ni siquiera me acuerdo de qué, Mm, pero era con la chica, ¿no? En secundaria. Entonces yo sí, lo que hice fue estar aprendiéndome los diálogos, pero como si estuviera exponiendo, ¿no? Porque así era mi forma de aprenderme las cosas antes. Entonces, aunque estaba apartado en un sitio del salón, casi casi en la esquina, pues los más cercanos sí se me quedaban viendo raro, ¿no? Porque era una escena, pues que el personaje estaba alegre y casi gritando, ¿no? Entonces, sí. o sea, era raro porque no podía gritar, pero aún así se escuchaba y pues sí me veían raro. Y la verdad sí fue muy divertido ver tu reacción. Oh, tuvo que serlo porque que tú estés en un lugar poco convencional haciendo ese tipo de cosas y la gente a tu alrededor debe estar, ay, ¿este qué le pasa? Ajá, y justo esa cara me pusieron como de, ¿qué te pasa? De hecho, una chica
que es mi amiga, sí llegó directamente a preguntarme, oye, ¿qué estás diciendo? Porque, ya me acordé que era el diálogo. El diálogo era, vamos chicos, tenemos que seguir adelante. Y no me acuerdo qué otra cosa más decía. Pero pues imagínate decir eso en un salón escolar y luego de pubertos, ¿no? O sea, de adolescentes. La carrilla que me cayó ese día fue muy grande. Tuvo que serlo. Pero bueno, siempre son bonitas experiencias que uno termina teniendo en la vida. Sí. Bueno. La siguiente pregunta sería más desde ¿qué consejos o qué consejo, perdón, le darías a otros jóvenes que desean entrar en el mundo del fandom? ¿Cuál es ese consejo? ¿Cuál es eso que tú digas? Bueno, yo quiero mostrar mi experiencia para que otras personas entren en el mundo del fandom y aprendan. Pues como tal consejo creo que sería que antes de iniciar, ¿no? O sea, antes de hacer una demo o de hacer un fandom, aprendas primero a editar. O sea, aunque no sea de fandom, puedes hacer edits, puedes hacer como tipo parodias de canciones, pero el chiste es que sepas editar, porque así tú puedes arreglar la voz, si no te sale puedes cortar y volverla a hacer, puedes acomodar los diálogos, además de que me ha tocado trabajar con chicos que la verdad sí son un poco flojos y que pues ahí te dejan, ¿no? El proyecto, o sea, te mandan la escena y tú tienes que encontrar los subtítulos, ¿no? O sea, ni siquiera te dan el guión ni los subtítulos, ni la escena subtitulada, literalmente te envían la escena. Entonces, el saber editar sí te ayuda mucho para esa parte, porque ya tú puedes ver, tú puedes acomodar la escena y pues ya te ayuda más. Además de que en proyectos más grandes, bueno, al menos a mí me han pedido que mantenga el video. No como tal la escena, pero sí que ponga un video y que esté el audio, ¿no? Para que lo puedan extraer más fácilmente. Y pues claro, siendo alguien primerizo, pues tú vas a mandar un audio, ¿no? De voz, tipo de WhatsApp o de Messenger. Entonces, sí, sería más que nada que sepan editar bien y que tengan un editor de confianza, ¿no? Que sea como tipo CapCut o Filmora, o sea, en un editor que se sientan cómodos y que sepan utilizar bien, al menos en un 90%. Ya de ahí la interacción de personajes pues te sigue saliendo sola, ¿no? Con la práctica aprendes a hacer voces más graves, más chillonas y así. Sí, te entiendo en esa parte y tienes razón. Algunas veces, muchas personas, por no decir todas, simplemente te dicen, no, vamos a audición, buscamos audiciones para tal cosa y lo único que hacen es mandarte en algunos casos, mandarte nada más el video, ¿no? De un clip del anime subtitulada y algunas veces ni siquiera los subtítulos concuerdan con lo que está diciendo el personaje. Creo que esto es algo que a muchos nos ha pasado cuando estamos haciendo este tipo de audiciones, este tipo de demos que vamos a entregar. Y me imagino que en su momento también te pasó, de que te entregaban el audio, te entregaban el clip de audio con los subtítulos y tenía de pronto que improvisar o te tocaba hacer algo completamente diferente a lo que estaba haciendo el porque de pronto él daba con lo que te entregaba. Sí, de hecho me llegó a pasar más de 2 veces y ya en proyectos grandes que, o sea, dices qué vergüenza que no sepan organizarse bien, porque eran escenas de plática, pero el video que te mandaban era de acción. Pero lo curioso es que los subtítulos estaban con la conversación, ¿sabes? Como que iba trazado o los subtítulos o la escena. Entonces sí como que te confundías y ya no preguntabas y literalmente te decían, pues haz lo que salga, ¿no? Entonces tenías que dejar de decir el diálogo y empezabas a hacer sonidos, ¿no? De que se cae, ay, te caes, ¿no? Y así, ¿no? O viceversa, que estaban en una escena y los tenías que concordar con los subtítulos, ¿no? Pero por la escena tenías que meterle el sentimiento de que pues estás en peligro, ¿no? Y así. La verdad sí es una lata cuando pasa eso y tristemente sí pasan varias veces.
Sí, pasa constante. Pero cuéntanos, ahora hablemos un poco acerca de ese actor de voz que admiras o el cual tú dices, quiero aprender a hacer las cosas que él hace, ya sea de pronto algo en específico o que simplemente te guste su trabajo por algo en particular que el actor haga. ¿Qué es eso que admiras? Pues no me sé como tal el nombre del actor, pero es el que te comentaba antes, el que es muy famoso, que tiene la voz como chillona y madura a la vez. La verdad, yo lo admiro mucho porque, o sea, no creo que sea su voz normal, ¿sabes? Es un poco imposible que tengas la voz con esas dos tonalidades. Entonces yo lo admiro mucho por poder juntarlas. Y más que nada que le salga bien. Porque al fin y al cabo eso es lo que importa, ¿no? Que te salga bien. Y pues sí ha alcanzado un cierto nivel de fama que pues sí dices, wow, ¿no? O sea, la técnica que tenga le ha servido. Ha hecho varios doblajes tanto en series como en animes, en normales. Y hasta en películas que se han vuelto famosas. Entonces, pues la verdad sí lo admiro mucho a él. Pero cuéntanos, o sea, tomando en cuenta ese actor de doblaje que admiras, ¿cómo, o sea, no has intentado, ¿no? En su momento o en las prácticas que hayas hecho, modular tu voz y jugar con tus tonos para saber si puedes intentar, no imitarlo, sino hacer algo que quede no igual ni similar, pero que tú puedas decir, bueno, yo modulo mi voz y sé jugar con los graves y con los agudos. ¿No lo has intentado tú en algún punto de tus prácticas o cuando estás haciendo una demo? Sí lo he intentado, pero sabes, como que no me sale. Porque, por ejemplo, puedo estar con mi voz neutra y a la hora de intentar hacer la voz grave, como que se me achica primero, ¿no? Y ya después hacer la voz grave, ¿no? Y viceversa, cuando estás en el tono normal y haces la voz más chillona, como que se te queda al contrario, o sea, se te hace más grave y ya después de ahí se te hace chillona. Entonces, la verdad, no soy muy fan de intentarlo. Casi siempre me quedo en proyectos que más o menos vayan con mi voz grave o normal, o me paso practicando mucho tiempo, pero hasta que me dan el personaje. Porque la verdad sí no es como que me salga mucho lo de interpretar. Y pues la verdad sí se siente un poco feo tomando en cuenta a mi actor favorito de doblaje, pero pues es lo que hay, ¿no? Mi voz no es como que sea muy buena para acomodarse a los sonidos muy bajos o agudos. Sí, la verdad es que te entiendo, pero eso no quiere decir de que sea un impedimento. Tal vez ahora no lo manejes muy bien, pero en su momento, cuando ya tengas un poco más de experiencia, pues no estaría mal que vuelvas a intentarlo para ver qué tonos te salen a la hora de modular tu voz. Pues no se pierde la oportunidad. Sí, de hecho, precisamente he intentado como que hacer un poquito más la voz chillona, pero siempre dentro del personaje, ¿no? O sea, no es como que algo que me salga así de repente, pero cuando me toca un personaje sí me esfuerzo mucho en practicar su voz para que se me quede y ya a la siguiente sea un poquito más fácil hacer la voz chillona a partir de la voz de ese personaje. Aunque ya había hecho una pregunta similar y con lo que estás comentando, cuéntanos cómo te preparas para cuando tienes un papel en el fandom, un nuevo papel. Y esto también va para otra pregunta, pero que mantiene lo mismo. O sea, si te toca un personaje, por poner un ejemplo, que tienen dos caracteres diferentes, que son de dos géneros distintos, ¿cómo los manejas? Pues
lo principal es, como ya te había comentado, lo de los discursos, ¿no? Y aparte de esto, empiezo a ver un poco, ya sea la serie, película o el anime del personaje, ¿no? Para que en mi mente se quede grabada el audio, ¿no? Cómo habla este personaje, cómo se expresa. O por ejemplo, no sé si ves que en los animes como que hablan primero para arriba y luego para abajo, ¿no? En el doblaje, ¿no? Como que hacen una curva en cuanto al sonido. Sí, sí. Entonces lo que hago es que pues uso eso. Y esto casi siempre lo hago pues con personajes que son, por decirlo así, un poco más histéricos. Y si lo quieres poner así también, como si los estuviera haciendo como de otro género, ¿no? Porque la verdad casi no he hecho personajes de otro género, pero pues supongo que haría lo mismo. Y es acomodar la voz, y a la hora de acomodar la voz empiezas a agudizarla, pero a su vez a hacerla más pesada. Mm, Porque así te como que te acomodas más al tono y pues eso pues ya respondería a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo me preparo? Pues es haciendo eso, para que ya después, aprovechando ya que tienes la voz, pues empieces a grabar rápido, ¿no? En lo que te aguanta la voz. Ahora tomando lo que me comentaste, lo que me comentan, lo que me comentaste anteriormente, perdón, es cómo te metes en el papel del personaje. Además de lo que ya comentaste, que de pronto ver videos y que se te quede la voz del personaje, practicar los discursos para que no suenen tan robóticos y tener ese, esa emoción. ¿Cómo haces tomando todo eso para Pues, meterte en el papel? pues lo que siempre hago es intentar entender al personaje, ¿no? Porque todo personaje tiene una historia de fondo y esta historia lo hace pues generar su personalidad y a su vez su voz, ¿no? Por ejemplo, si fuera a ser la voz de un chico que perdió a su familia y ahora está buscando venganza o algo por el estilo, como que me intentaría poner en su situación, ¿no? Y ya no aprovechando ese sentimiento, pues aprovechando también el tipo de voz que tenga, lo bajas, Sí, ¿no? Y viceversa, cuando es un personaje muy alegre o que le está pasando algo, intenta sentir esa misma emoción, ¿no? Recordando cualquier cosa feliz que te haya pasado y así. Y aprovechando esta misma emoción empiezas a formular tu voz, ¿no? A como intentar similarse a la del personaje y así, bueno, eso es lo que yo hago para mantener la esencia del personaje. me parece algo acertado en ese aspecto, porque tú miras al personaje, ves cómo es el Ujú. personaje, porque obviamente todo personaje, como tú lo comentas, tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su actitud, eh, tiene su historia, dependiendo de su historia, tiene también su apariencia, todo eso tiene que tomarse en cuenta. Y obviamente la voz también, que es lo que le da ese matiz al personaje para poder eh, concordar, ¿no? Porque claro, tú no puedes hacer, por poner un ejemplo, tener a un personaje que es un niño y ponerle una voz grave. Exactamente. Pueden haber casos, pero serían ya casos como que muy extremos, ¿no? Considero yo. Hay veces que en esto del ámbito del doblaje, a veces hay chicos que tienen una voz un tanto grave, pero son casos extremos. En Eh, efecto. por ejemplo, la verdad es que voy a ser sincero, el doblaje de God of War, el de una de las dos últimas franquicias que sacaron, de la nórdica, Ujú. la voz de Astreus, creo que se llama así el personaje, si mal no estoy, Ajá. eh, la voz en latino no me gusta, porque es demasiado chillona. No sé, quizás porque, no sé, siento que el personaje tiene una voz demasiado chillona y entiendo perfectamente que por la edad se le coloca ese tipo de voz, pero a mí no me agrada. Entonces yo decidí verme el God of War, el nórdico, en español de Ujú. España, ya, por decirlo así.
y la voz del personaje en ese idioma es grave. Entonces es un poco curioso cómo en cada lugar, ¿no?, se le pone una voz diferente a un personaje en concreto. Mientras que en España el personaje para la edad que tiene una voz un poco grave. Para Latinoamérica, pues la voz del personaje es un poco más chillona. En lo personal a mí no me agrada mucho esa voz chillona que le pusieron al personaje. Pero bueno, son gustos y yo entiendo perfectamente a las personas que les guste de pronto que un personaje de una edad determinada tenga una voz chillona. Posiblemente una voz normal, en mi opinión, quedaría mejor para la edad que tiene el personaje, que son 12 años, si mal no estoy. No sé si de pronto, tomando en cuenta lo que te acabo de comentar, tienes alguna experiencia con un personaje que tú de pronto lo hayas visto y tú digas, de pronto la voz del personaje no me gusta, de pronto por la edad, o si la voz es un poco aguda o grave. Sí, de hecho sí me ha pasado. ¿No has tenido esa experiencia a la hora de ver un doblaje? Sí. Me pasó 2 veces con un anime que se llama Mushoku Tensei. Y es que la versión en japonés del personaje es una voz muy femenina. Desde que es niño, pero ahí se entiende, ¿no? Porque pues claro, es un niño, tiene 5 o 7 años. Pero ya cuando avanza la historia y tiene los 15, 16 años, sigue manteniendo esta voz femenina y la verdad pues no le queda porque es el mago más poderoso en su anime, o sea, no muestra rasgos femeninos, ¿no? No es como que su forma de comedia del anime, entonces no me gustó mucho. Y también me pasa con otro personaje que es de la misma serie, pero es una chica. Y es que al inicio sí le pusieron en el doblaje latino, sí le pusieron la voz muy buena para concorde a su edad. Pero ya cuando cambiamos a la misma edad que tiene, que son los 15, 16 años, ahora se la hicieron muy femenina, ¿no? No sé cómo describirlo, pero, o sea, si la escucharas te imaginarías a Barbie. Y pues recaemos a lo mismo, ¿no? Es un personaje que aunque es femenino, es muy fuerte, tiene poder, tiene influencia política, entonces la verdad no siento que le quede tanto esa voz tipo Barbie. Siento que debería tener una voz un poco más directa, aunque no sea gruesa, pero que sí sea directa. Oh, sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, la verdad es que pasa mucho. Bueno, no tan seguido, pero sí pasa con algunos personajes que, como tú comentas, a veces el cambio de voz o de pronto una voz completamente diferente a la que muestra acorde a la edad. No sé si has visto el ejemplo más claro de Cosmo y Wanda, ¿no? Uno se acostumbró a un tipo de voz y con el cambio de temporadas, el Cosmo le cambiaron la voz y le pusieron una voz completamente diferente que para lo que es el personaje no concuerda, porque tú ves una voz de Cosmo un tanto como que normal, que parece que fuera como una voz chillona y eso, pero no fastidia tanto. En cambio tú ves la voz de la nueva temporada, por decirlo así, ya casi al final, y ves una voz gruesa de que no concuerda con lo que ya uno conoce del personaje, porque la voz anterior por lo menos te daba a entender, ¿no?, lo que el personaje era y cómo actuaba. Ajá, y además de que la nueva voz de Cosmo, pues siento que es muy profesional, ¿no? Sí. No es tanto así como que se sale un poco del ámbito de comedia que tiene la serie, ¿no? Cuando habla Cosmo. La verdad sí se nota mucho el cambio y está mal el cambio en general. Obviamente, y eso nos hace ver, ¿no?, que no solo el personaje y la voz, o sea, no solo el personaje y de pronto la interpretación juegan un papel importante, sino también la voz, que la voz es lo que le da ese toque a un personaje en específico para que tú puedas sentir que es lo correcto y que se escuche lo más natural posible. Sí. Además pero que vaya acorde, ¿no?, a la personalidad. Claro. Después de todo, no puedes poner a un personaje feliz con una voz gruesa. Y mucho menos viceversa, ¿no? O sea, no es como que puedas poner a un personaje
con una voz muy feliz y tiene los traumas de toda la vida, ¿no? Los traumas de toda la vida. Entonces sí, eso se entiende. Pero tomando en cuenta lo que estábamos comentando, ¿qué otros aspectos del mundo del entretenimiento, además del doblaje, te gustaría explorar? En general solo sería la actuación, ¿sabes? A mí desde muy chiquito me ha llamado la atención actuar y pues se me da bien, ¿no? Cuando eran las obras en la secundaria y en la primaria se me daban bien. Y pues, aunque claramente ya no he actuado porque pues no es algo que demande la preparatoria o bachillerato en otros países, pues la verdad sí me llama la atención actuar, ¿no? Pertenecer a una historia y así. Entiendo. O sea que lo de actuar siempre te ha llamado la atención. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿por allí fue que comenzaste con lo del doblaje también o ya era algo aparte? Pues se podría decir que está relacionado, pero como tal, si habláramos 100%, sí fue aparte. Porque como tal, cuando te digo, me di cuenta de la voz precisamente porque estaba haciéndole al payasito en mi cuarto, pero estaba actuando, ¿no? Como el personaje. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía la voz parecida. Y ya de ahí, pues, toda la historia que te conté, ¿no? De que empecé a hacer mis fandubs y eso. Entonces, sí podríamos decir que va un poquito relacionado con mi gusto por la actuación, pero eso, como tal, lo de doblaje y eso es un punto y aparte, porque, pues, la verdad, lo único que utilizo en la actuación, en los doblajes, pues, es lo fundamental, ¿no? Que sería la emoción, la gesticulación y así. Sí. Entonces, te podría decir que eso era algo que no tenías en cuenta en el momento de que comenzaste como que a tomar esos primeros pasos, por decirlo así, a entrar en el mundo de esto del fandub. Ajá, de que casi no lo tenías como que en cuenta de que voy a actuar, entonces ya la actuación y el doblaje van de la mano porque me gusta una cosa y me gustan las dos, entonces no, sino que tú como que no lo tomaste en ese momento así y como que te llamó la atención. Efectivamente. Parece algo, ¿cómo decirlo? Curioso porque no sabría una palabra más concreta de que no tenga que ver con la actuación como tal, a pesar de que hayas comenzado a hacer esto primero, se podría decir. Ajá. Bueno, son cosas que uno va descubriendo. Sí, literalmente. Pero cuéntanos, ¿cuál es ese proyecto de doblaje? Bueno, ya te lo había preguntado, pero vamos con el proyecto mejor. ¿Cuál sería ese proyecto de doblaje con el que sueñas trabajar en el futuro? O sea, en el cual de pronto, pongámoslo así, que no vamos a hablar de dar voz a un personaje, aunque si te tienes la oportunidad lo hicieras, pero más en el tema de pronto de director. O sea, ¿te gustaría en un futuro tener esa oportunidad de trabajar en un proyecto de doblaje como director? La verdad es que no, porque la verdad siento que es mucha responsabilidad y trabajo, ¿no? Porque para empezar, tú como fanduber, pues tú entregas tu parte, ¿no? Y si los demás no entregan, es su problema, ¿no? En cambio, como director, tienes que estarlos presionando, buscar nuevas voces para reemplazarlas. Tienes que hacer el proceso de buscar las voces, que queden bien. Además de que tienes que soportar también un poquito la carga emocional, ¿no? De que si te llega alguien por el puesto, pero llega alguien mejor, pues vas a agarrar al mejor, ¿no? Y bueno, yo siento que sí tiene como cierta carga el no meter a esa persona, ¿no? Aunque pues no le quede tanto. Entonces, como director como tal, no me gustaría trabajar y en ningún ámbito del arte, la verdad. Bueno, es una responsabilidad bastante grande y pues
supongo yo que no te sientes de pronto en esas capacidades de tener que estar detrás de las personas que no entreguen su parte de su trabajo. Y bueno, porque como tú habías comentado anteriormente que eres una persona que no le gusta el tema de no ser responsables, entonces sería como que un conflicto que tuvieras ahí constantemente. Ajá, de hecho sí sería muy, muy molesto para mí, precisamente por lo de la impuntualidad. Sí es. Pero tomando en cuenta lo anterior del futuro, más que todo, cuéntanos cómo ves el fandub y su comunidad en el futuro. ¿Cómo Pues piensas que vaya a seguir esta comunidad? Si piensas que va a ser para bien, si piensas que va a ser para mal. O sea, ¿cómo lo verías tú? la verdad yo siento que como tal la comunidad del fandom va a seguir estando y para bien, pero lo malo, sabes, es que las obras actuales ya no son como, bueno, o sea, va a sonar muy viejo, pero ya no son como las de antes, ¿no? Hablamos de que hay mucha inclusión y muchas cosas que, si bien yo respeto, la verdad siento que no cuadran a veces con las obras, ¿no? Y pues eso, Sí, aparte de afectar a la obra, pues afecta al trabajo de los dobladores y por ende al de los fandubbers, ¿no? Porque, por ejemplo, la verdad es que en el futuro va a ser más difícil encontrar a gente que quiera hacer el doblaje de un chico, por ejemplo, pongamos un chico de barrio, pero que sea a su vez, por ejemplo, que se vuelva de la clase alta, ¿no? De un momento a otro. No creo que la gente se sienta cómoda cambiando su voz tan drásticamente. O si nos metemos a lo de la inclusión, no creo que, por ejemplo, una chica quiera doblar una escena de, por decirlo así, de una relación lésbica, porque pues si es heterosexual la chica se va a sentir incómoda, ¿no? Y pues quieras o no, aunque se respete eso, pues va a afectar un poquito a la industria que no sea oficial del doblaje, ¿no? Que seríamos nosotros los fandubbers. totalmente te entiendo en esa parte. Y sí, ha pasado bastante. Incluso no solo con los actores de doblaje, sino también con los mismos, hasta con los mismos actores de manera ya personal. Que obviamente pasa con esto del tema de la inclusión y todas esas cosas. Pero esperemos que todas estas cosas se puedan llevar de manera, ¿cómo decirlo?, más tranquila, ¿no? En el cual no tengan que imponerte que tengas que hacer esto porque sí, sino que simplemente lo hagas porque ya está. No tenga nada que ver con tu trabajo, no tenga nada que ver con algo que sea obligatorio. Sí, esperemos que así sigan para bien, ¿no? Porque pues en especial lo que afecta y beneficia a los fandubbers al final de cuentas es la obra, porque voces hay millones, se pueden imitar, pero tienes que encontrar a alguien que le guste su voz, que quiera estar con su voz. Así es, tienes razón en eso, pero bueno, esperemos que todo esto, desde la inclusión y los problemas que a veces tienen las obras, porque las obras de anime y tienen también sus pequeñas polémicas por parte de gente, ¿no? Que porque un personaje tenga de pronto más atributos que otro personaje, entonces ya lo quieren cancelar o buscan la manera de formar problemas sin necesidad. Sí. Y eso también afecta a la obra y hace de pronto que el trabajo de fandub o el trabajo ya original del doblaje sea un problema cuando el material llegue a una casa, ¿no? A un estudio de doblaje que tenga que hacer el doblaje de esa serie. Entonces, al ver que hay una controversia, lo más seguro es que posiblemente ni siquiera quieran hacer el doblaje de ese anime o de esa serie. En efecto. Pero vamos ahora con un mensaje final para esas personas que te siguen o que admiran tu trabajo.
O sea, ¿cuál sería ese mensaje final que quieres darle a esas personas que llegan, ¿no? a conocerte y que siguen tu trabajo? Pues que todo se puede lograr con esfuerzo y con disciplina. Y que, pues sí, ¿no? Que sigan si quieren hacer algo, pues que lo hagan, ¿no? Así como yo inicié, ellos también pueden iniciar en cualquier momento. Me parece un mensaje muy acertado de tu parte. Porque hay veces que hay personas que se sienten incapaces de intentarlo, ya sea por su tono de voz o por algo en particular que digan, no, que no puedo, no puedo, no puedo. Y ni siquiera lo han intentado, ni Ajá. siquiera se arriesgan. Sí, y la verdad siento que pues es un poco un desperdicio, ¿no? Porque incluso si a lo mejor, ponle tú, nunca le queda tu voz a ese personaje que querías doblar, le va a quedar a otros y va a ser de manera perfecta, ¿no? No hay por qué desanimarse solo porque no puedas hacer una cosa. Efectivamente. Porque como todos sabemos, cada uno tiene su tipo de voz, ya sea aguda, ya sea grave, ya sea una voz de pronto normal. Y el hecho de que de pronto a ti te gusta un personaje, pero el personaje tenga una voz grave y tú tengas la voz aguda, no quiere decir que no puedas intentarlo con otro personaje que a la final incluso te puede terminar gustando por la forma como interpretas al personaje. Efectivamente. Pero antes de terminar, ya como tal, me gustaría que a los oyentes, esas personas que van a escuchar esta entrevista, puedan seguirte en tus redes sociales. ¿Cuáles serían? O sea, ¿cuáles son esas redes sociales en las cuales Pues pueden seguir tu trabajo? actualmente tengo una cuenta de TikTok que es de cosas en general, bueno, de edits, pero también estoy subiendo ahí mis fandoms, que es Aqua Oshino 2609, y otra que ahí va a ser puro de fandoms, y de hecho es donde voy a estrenar los capítulos de la serie ya doblada de mi proyecto, que es con mi seudónimo, ¿no? De German Dubs, con H. Bueno, ya lo escucharon, pueden seguirlo en su cuenta de TikTok. Y eso sería todo por hoy en este capítulo de Melodías de Palabra. Agradecemos a Hermanduz por compartir su pasión y experiencia con nosotros. De parte de Ausonia Studio estamos agradecidos y le deseamos suerte, muchos éxitos en sus proyectos futuros y verlo por acá en otro capítulo, ¿no? Compartiendo de pronto cómo le fue en su proyecto, en el proyecto que tenga, cómo tuvo esa experiencia en esos proyectos que tendrá más adelante, que serán todos un éxito. No olviden seguirlo en sus redes sociales, como ya comenté anteriormente, y escuchar sus fandubs. Hasta la próxima, oyentes, y espero que tengan un excelente día a todos quienes nos escucharon en el día de hoy.